el tema. Bien, vamos a hablar del plano inclinado. O sea, si bien ustedes no tienen que presentar ningún dibujo, ni nada que se le parezca, es muy importante en este caso, en estos problemas de plano inclinado, la prolijidad a la hora de dibujar. Ahora yo no sé cómo hacen ustedes los dibujos, pero no los puedo ver. Sí lo podía hacer en el aula, pero les voy a dar las instrucciones de cómo dibujar un triángulo prolijo, como para que se puedan ver las fuerzas y distinguir bien esas fuerzas, hacia dónde van, se puedan distinguir los ángulos. Bien, independientemente del el ejercicio del ángulo, cuánto valga el ángulo, yo lo que siempre recomiendo es hacerla siempre un triángulo de la misma. Y un triángulo, lo que se llama, vamos a hacer un triángulo ni muy inclinado, ni muy horizontal, algo así. Algo así es el. Ni muy inclinado, ni muy horizontal. Un Así como triángulo que tendrás rectángulo. aproximadamente 30 grados. Es un Sí, triángulo es como una rectángulo. regla, ¿las vieron las escuadras de 30-60? Bueno, de la misma forma. Eso es lo que yo recomiendo a la hora de tener cierta prolijidad, ¿no? Esta línea, obviamente, el triangulito está apoyado sobre línea horizontal. ¿Sí? Esa es la línea horizontal. Y el cuerpo va a estar apoyado sobre el plano, así. Sobre ese plano. Bien. Sobre ese cuerpo pueden estar actuando muchas fuerzas. ¿Sí? En el cuerpo pueden actuar muchas fuerzas. Entonces, y esas fuerzas que actúan, algunas van a hacer dato y otras no van a hacer dato. Algunas les van a decir, actúa un rozamiento, actúa una soga que lo ataron de arriba, un tipo empujando, etcétera. Ahora, las fuerzas que yo tengo que sí o sí saber, que no me van a decir nada del dato y cada dato de esas fuerzas, son dos. ¿Cuáles son? A ver si adivina. ¿Cuáles fuerzas no me van a decir nada? Yo tengo que saber qué están y cómo actúan. ¿Cuáles son? La fuerza normal. Exactamente, ¿y cuál más? Fuerza de rozamiento. No, eso me van a decir si está o no. La fuerza peso. Perfecto, la fuerza es tan evidente que ni siquiera la nombraron, pero sí, está también la fuerza. Pero ahora tengo que saber también tengo que saber hacia dónde van. Tengo que saber qué están y hacia dónde van. ¿Hacia dónde va la fuerza peso? Hacia abajo. Muy bien. Hacia abajo. Y hacia abajo es así. A veces a la fuerza peso le van a ver como M por. Hacia abajo es así. No es así. Es así. Hacia abajo. Bien. La fuerza normal, ¿hacia dónde va? Va a ir hacia Arriba. arriba, pero inclinándose al cuerpo. Bien, muy bien. Vos decís algo de esta forma. Así. Claro, sí, creo. Perfecto. Entonces la Exacto. fuerza normal sí acompaña el cuerpo y la fuerza peso no. Acompaña la inclinación de la superficie donde está apoyado el cuerpo. Ahí va, ok.
es perpendicular a la superficie donde está apoyada. Esta fuerza normal, la superficie es así, entonces la fuerza normal va a ser así. Exactamente. Y saliente, o sea, va a ser hacia. Bueno, es importantísimo a la hora de resolver los problemas, porque obviamente ustedes no saben ningún, yo tampoco lo sé, ningún teorema sobre ángulos interiores, bla, 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 eso creo que se ve solamente, o lo veía el Colegio Nacional de Buenos Aires en una época, ahora creo que ya no, o sea que no hay estudiante y capaz que ya en algún momento ya no queden seres humanos que sepan teoremas sobre ángulos. Yo no lo sé. Como no lo sabemos esos teoremas, sí o sí tenemos que dibujar prolijo. Bien, y ahora van a ver por qué tiene que ser. Este ángulo es el ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación voy a llamar alfa. Y lo que voy a hacer es poner un sistema de referencia así. Al eje X lo voy a inclinar y lo voy a hacer paralelo al. Y al eje Y lo voy a hacer perpendicular al plano, siguiendo la fuerza normal. ¿Sí? O sea que los ejes, en lugar de ponerlos así, los inclino para que acompañen al plano. ¿Por qué? Porque después se hace más fácil resolver. ¿Sí? Es lo usual. En todo el mundo resuelve así, plano inclinado. Nadie lo hace de otra forma. Todo el mundo lo resuelve así. Y vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo para que vamos a innovar. ¿Sí? Entonces, inclinan el sistema de referencia para que esté solidario al plano. Eso está acompañándolo. Bien, ahora fíjense que el peso en G ya, pero la fuerza normal está sobre el eje Y, como pasaba antes. La fuerza normal sigue estando sobre el eje Y. Pero la VG no está sobre el eje Y. Tiene componente Y y componente X. ¿Sí? O sea que esta fuerza MG está proyectada sobre el eje Y también sobre el eje X. Es decir, si yo hago la proyección, es así. O sea, tiene esta parte, que es MG en X, o sea que esta parte así, que ver acá, esta longitud, es la proyección del peso en X, y también tiene proyección sobre Y. O sea, tiene una componente acá y otra componente acá. Bien, entonces tiene tanto componente X como componente Y. Ahora, ¿se acuerdan que para descomponer había unas fórmulas, no? Está inclinado esta fuerza con respecto a los ejes. O sea, está hacia abajo, pero con respecto a los ejes está inclinado, ya no está apoyado sobre un eje. Forma un ángulo con este eje y forma otro ángulo con este eje. ¿Sí? Este es un ángulo y este es otro ángulo. Este ángulo es el que forma con el eje Y y este ángulo es el que forma con el eje X. Así viéndolo, ¿cuál de esos dos ángulos es igual a alfa? Uno de esos dos ángulos es igual a alfa. ¿Cuál? ¿El que forma con el eje Y o el que forma con el eje X? Con el eje Y. Muy bien. ¿Sí? Se ve que con el eje Y el ángulo es igual a alfa. O sea que este ángulo que está acá es alfa. Bien. Ese dibujo es muy importante que lo sepan hacer bien. Después se lo van a ir agregando fuerza. Así que esto es solamente descomposición del peso. Entonces acá vamos a ver directamente cómo se descompone el peso. Descomposición del peso. Esto sugiero fuertemente que lo tengan anotado. ¿Sí? Descomposición del peso. Lo vamos a usar muchísimo.
no innoven, ¿sí? O no, qué sé yo, si alguien innova, diga, no, no escucho lo que dice. Porque nosotros siempre, yo doy las cosas como siempre nos manejamos, ¿sí? Y en general en todas las cátedras de física del mundo. Sí, hay gente que lo hace distinto, pero bueno. Pero vamos a ver la decomposición del peso, o sea, cómo sería la componente X del peso y la componente Y del peso. O sea, vamos a hacer la fuerza peso en X y la fuerza peso en Y. ¿Cuánto vale su magnitud? ¿Sí? No vamos a ponerle signo porque lo que nos interesa es la magnitud, después en las ecuaciones vamos a dependiendo del orden, ¿sí? La fuerza peso en X va a ser mg seno de alfa de la ángulo de inclinación y fuerza peso en Y es mg coseno de alfa. Confíen en mí. Ténganlo anotado. Alfa es el ángulo de inclinación. Si van a notar, o sea, obviamente que necesitan siempre, en una materia tan larga, necesitan tener una anotación, una hoja con anotaciones. Esto tiene que estar así en un blog. ¿Sí? Descomposición del peso, el dibujito y la fórmula de descomposición del peso. ¿Sí? Va todo junto. Esta fórmula junto con el dibujo. Bien. Ahora, vamos a hacer un problema, ¿sí? Donde ya intervenga más fuerza. Y vamos a ver cómo es ahora el planteo de la segunda ley de Newton, cómo sería ahora el paso a paso, que van a ser los mismos pasos, ¿sí? Pero se le va a agregar esta descomposición de la fuerza. ¿Sí? Anótenlo, tengan anotado ahí aparte, así la pueden aplicar en el problema que vamos a ver ahora. Y vamos a poner rozamiento, una fuerza de una cuerda, etc. Vamos a poner todo. Entonces, me voy a ahorrar el enunciado del problema, pero se los voy a comentar. Voy a ahorrar escribir el enunciado. Entonces, vamos a tener un cuerpo en el plano inclinado, la masa del cuerpo van a ser 50 kilogramos. El cuerpo inicialmente se está moviendo hacia arriba. Ya. Se tira con una fuerza F. Igual 500 newtons paralela al plano inclinado. El ángulo alfa es 30 grados. Bien. Entonces, sabiendo, va a haber otro dato, que la fuerza de rozamiento vale 100 newtons, calcular la aceleración. Sí, que puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, no sabemos. Sí sabemos que la velocidad es hacia arriba, pero puede ser hacia arriba o hacia abajo. Bien.
Entonces, voy a resolver el paso a paso de este problema. No sé si se acuerdan del paso a paso de los problemas que ya habíamos escrito. Pero vamos a poner primero el primer paso, que va a ser colocar todas las otras fuerzas. O sea, ¿qué otras fuerzas hay? En general, o sea, que en el problema, el dato que le van a dar es esa fuerza de 500 newton y le van a decir que hay una fuerza de rozamiento de 100. Ahora, yo con eso ya tengo que poder colocar las otras fuerzas. Como habíamos dicho, el peso, la fuerza. Tengo la fuerza peso, M por G, y la fuerza normal. Y ahí está el primer paso. Ah, ¿y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Los 100 newton, la fuerza de rozamiento. Y los 100 newton de rozamiento, perfecto. Porque ahí me dice que hay rozamiento. ¿Hacia dónde va a ir? Contraria a la de 500 newton. No, contrario a qué. Sí, también, está bien, contrario a lo que he entendido, pero en realidad contrario a quién va siempre. ¿Contrario a qué vector? ¿La velocidad? A la velocidad. La fuerza de rozamiento es siempre contrario a la velocidad, no a ninguna otra fuerza, sino a la velocidad. Fuerza FR, que es fuerza de rozamiento. En este caso también la conocemos, que son 100 newton. Lo vemos ahí. Colocar las otras fuerzas. Ahora, segundo paso, descomponer las fuerzas. ¿Sí? Que era elegir un sistema de referencia y descomponer las fuerzas. O sea, el segundo paso es elegir un sistema de referencia y descomponer las fuerzas. Bien, el sistema de referencia, lo voy a dibujar acá, va a ser siempre el mismo. Eje Y, eje X. Bien, y ahora vamos a descomponer las fuerzas. ¿Qué fuerza descompongo? ¿Cuál es la única fuerza que tengo que descomponer? La única fuerza que está inclinada con respecto a los ejes, ¿cuál es? Hay una sola. La normal. El peso. El peso. El peso. El peso es la única fuerza que está inclinada respecto a los ejes. Después, la otra fuerza, la de 500 newtons, está con el eje X positivo. La de rozamiento está con el eje X negativo. La fuerza normal está con el eje Y positivo. La fuerza que está inclinada es la fuerza peso, que ya sabemos descomponerla. ¿Sí? Y yo sé que fuerza peso en X, porque tengo ahí la fórmula y todo, es mg seno de 30 grados. Y obviamente la fuerza peso en Y es mg coseno de 30 grados, en este caso. Que sea alfa que está ahí. Y ahora vamos con el tercer paso. Tercer paso, que es... ¿Cuál? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No practicaron? ¿Cuál es el tercer paso? Plantear la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Bien, plantear la sumatoria de fuerzas.
La segunda ley de Newton, ¿no? Suma fuerzas igual a masa por aceleración. En X y en Y. Vamos a hacerlo en X y en Y. Me piden la aceleración, que está en X. Vamos a hacerlo en Y. Vamos a sacar todo. ¿Sí? ¿Perdón? Perdón, tengo una pregunta. Cuando Sí. descomponés la fuerza a peso, ¿siempre va a ser Sí. con el eje Y que va a formar el ángulo que te dan? ¿O puede ser que el Sí, sí, mismo sí, sí. Sí. siempre Respuesta, es sí. así? Siempre. Este ángulo es siempre este ángulo. Ah, ok. Y entonces la fuerza de peso en X va a ser seno, porque es el cateto opuesto a la fuerza de peso en X. Ok, gracias. Sí. Y eso aclárenlo. Esto siempre es así, ¿no? Porque hay cosas que cambian. ¿Sí? Yo les puedo dar una fórmula que después en otro contexto cambia. Esto no va a cambiar. En todos los contextos, por lo menos siempre vamos a mantener el mismo contexto y esto no va a cambiar. Y eso aclárenlo ahí dentro de la fórmula, o sea, dentro del formulario. Esto nunca cambia. No hacerlo diferente, ¿sí? Bien, entonces, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas. Y para eso voy a hacerlo en X. Voy a borrar un poco este triángulo. Mira. Vamos a hacerlo en X y en Y. Tanto en ese eje X como en ese eje Y. O sea, vamos a hacer el balance de fuerzas en ese eje X y después balance de fuerza en el eje. Bien. Entonces, ahora, voy a poner en X primero. ¿Qué fuerzas actúan en X? Pregunta, ¿qué fuerzas están actuando así en esa dirección? ¿Qué fuerzas actúan hacia adelante? ¿Cuáles actúan hacia atrás? La fuerza de rozamiento sería ¿La fuerza negativa, va hacia atrás o hacia adelante? hacia atrás. Hacia atrás. La de Sería 500 negativa. newton va hacia atrás o hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y quién más va hacia atrás? La fuerza Hacia abajo, peso. ¿no? La fuerza peso, no toda la fuerza peso. ¿Qué parte de la fuerza peso? El componente X. El componente X. Bien, entonces vamos a traducir a ecuaciones todo lo que me dijiste. Fuerza de 500 newton está en X, va hacia adelante. Entonces vamos a poner la fuerza F. Esa fuerza F que está aquí. Después todo lo que va hacia atrás le vamos a poner menos. O sea, va a ser menos fuerza de rozamiento, menos mg, seno de alfa, que es el peso en X, es esto que está acá, igual a masa por aceleración. Y en Y va a ser lo que va para arriba, lo que va para así, de esta forma, de fuerza normal, y hacia allá va la componente I del peso, que es esta que está acá, menos mg, coseno de alfa, igual a 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? ¿Se acuerdan del problema anterior que vimos que no estaba inclinado? Que en el eje donde no se movía el cuerpo, la aceleración es de 0. ¿Sí? Siempre pasa eso. Hay un eje, uno de los dos ejes, no se va a mover. O sea, no se va a mover en esa dirección. Solamente se mueve en la dirección X, ese cuerpo que está ahí. Entonces, solamente va a tener aceleración en la dirección X. Y en la dirección Y no va a tener aceleración. La aceleración va a ser 0. ¿Sí? Porque no se mueve en esa dirección. Bien, entonces acá hasta acá, bien, todo lo mismo, siempre el primero, segundo, tercer paso, y el cuarto paso, ¿cuál será? Reemplazar los datos. Reemplazar los datos y Y despejar después la ecuación.
Muy bien, 2 datos. Y despejar lo que pide. Bien. Cuarto paso, reemplazar los datos y despejar lo que pide. Acá, en esta ecuación. Los datos son esta fuerza de rozamiento, esto que está acá, y esto que está acá. Esas fuerzas son 500 newton, menos 100 newton, menos... Acá, aparte, para no meter tanta cosa, voy a ver cuánto vale este valor. mg seno de alfa es igual a... ¿Cuántos kilos? 50 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 30 grados. Estoy haciendo aparte, ¿no? Este es cálculo auxiliar, ¿no? Para no meter tanto número. 500 por seno de 30 son 250. O sea que estos son 250. Ya, lo voy a marcar acá. ¿Se ve? Este número que está acá, m por g por seno de alfa, lo calculo acá aparte, porque si no la ecuación se me hace demasiado. Lo mismo voy a calcular aparte este. mg coseno alfa es igual a 50 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado por el coseno de 30 grados. No sé cuánto da eso. ¿Cuánto da? 473 newton, puede ser. 433. Perfecto. 433. 433. Yo me lo sé de memoria, ¿eh? No es que hago 433 newton. Bien. Entonces, ahora, eso, así podemos acá. 250. Son trucos de ingeniero. Son 50 kilogramos por aceleración. Y este es en X, ¿no? Este es en X. Y acá hago el balance de las fuerzas, me queda 500 menos 100 menos 50, ¿qué me da? 150, ¿puede ser? 150 y 50. Aceleración igual 3, ¿puede ser 3 metros sobre segundo cuadrado? A mí me dio eso. Bien. Y bueno, y de la segunda ecuación, puedo sacar las más preguntas, pero ya está, ya me pedían la aceleración, voy a terminar ahí. Y ahí tengo la aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿La fuerza normal siempre es igual a la fuerza peso en I? No, fíjate que la fuerza normal, ahora vamos a sacar la fuerza normal, espera, vamos a sacar la fuerza normal, que no es igual a la fuerza peso. En I es fuerza normal menos 433 newton igual 0. O sea que fuerza normal es igual a 433. Fíjate que no es el peso, porque el peso son 500 newton. No, claro, yo decía el componente de la fuerza peso en I. No, tampoco. No asuman nada de la fuerza normal. Solamente de la fuerza normal, lo único que pueden asumir es que es perpendicular a la superficie, nada más. Consejo, no asuman nada de la fuerza normal, es algo que a los de física e ingeniería los volvió locos, o sea, los vuelve locos el físico. Los vuelve loquísimos, me volvió loco a mí. No asuman nada sobre la fuerza normal, excepto que es siempre perpendicular a la superficie. Todo lo demás, la fuerza normal siempre se despeja a lo último. Se hace el planteo, todo como corresponde, y a lo último despejas la fuerza normal, el valor de la fuerza normal. ¿Sí? Porque depende de muchas cosas.
Entonces siempre déjenlo a lo último. No hagan no asuman nada sobre esas fuerzas, salvo que es perpendicular a la superficie. Nada más. Eso a priori, ¿no? Después, obviamente, la van a poder averiguar, pero siempre es lo último que se va a ver. Bien. Cuando hice Sí, decime. cuando hice la cuenta de la calculadora para lo de seno y coseno, no me dio igual que a vos. ¿Cómo tenía que tener la calculadora? En DEC, no sé cómo es tu calculadora. ¿La podés filmar a ver si la veo? Camila, sos, ¿no? Sí. ¿Te la muestro? ¿La podés filmar? No hace falta que filmes tu casa ni nada. Sí, a ver. A ver si la filmás. Sí, yo no tengo Ahí problema. está. Bien. Ah, es la mía. Es como la mía. Es Ahora tenés, ya está. Es como la mía. no sé cuánto. Ya te digo. Mirá. No sé si se ve bien acá esto. ¿Se ve bien ahí? Es esa, es la misma. Es esa misma, ¿no? Sí. Bueno, para todos los que tengan esta calculadora, como la de Camila, como la mía, les cuento cómo es para poner en DEC. Bien. Ponen. No. Agarran así. Es medio rebuscado. ¿Vieron esta tecla que está acá? Es la tecla Shift. Aprietan la tecla Shift y aparece una S. Acá. Chiquitita. Sí. Ahí aparece la letra S. ¿La ven? Bien. Después de apretar la tecla Shift, apretan la tecla Setup. Setup. Acá. Esta que está. Apretan Setup. Y aparece una lista de cosas. No sé si se ve. Ahí está. Y una lista dice DEG. 3, 2 puntos, DEG. Entonces apretan el número 3. Y acá, Ahí pude. acá van a ver la letra D. Ya está el D. ¿Se ve? ¿Está la cosita en D, Camila? Sí, yo pude. Ahí pude. Perfecto. Gracias. No, de nada.